Vamos en el tema número 7 que vamos a estar estudiando en el día de hoy con respecto a las falsas enseñanzas en el cristianismo y en el judaísmo. Queremos ser equilibrados en esto para ver los dos lados. Cómo el ministerio de Shaul refuta la teología del reemplazo. ¿Qué es eso de la teología del reemplazo? Normalmente se llama doctrinas del reemplazo o teología del reemplazo porque es que son muchos puntos y hoy vamos a estar abarcando los principales puntos, como los emisarios y especialmente cómo Shaul refutó desde el comienzo la teología del reemplazo, a fin de que no fuéramos a caer en esta trampa. En el libro de Masheh HaShelihim, capítulo 18, cuenta la historia del ministerio de el Sheliach Shaul y los desafíos que enfrentó al llevar la palabra de Elohim por todo el imperio romano. Pero quiero sugerir que se mire este capítulo en el contexto de la teología del reemplazo, ya que muchos teólogos que se adhieren a esta teoría, a esta teología, a medida se refieren específicamente a Shaul. Vamos con algunos versos que aparecen aquí en el capítulo 18. Versos 4, 5 y 6 dice: Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a Yehudim y a griegos. Pero después que Sila y Timoteo llegaron de Macedonia, Shaul se vio presionado por la urgencia del mensaje y testificaba profundamente a los Yehudim de que Yeshua es el Mashiach. Sin embargo, cuando se pusieron contra él y empezaron a lanzarle insultos, se sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus propias cabezas. Por mi parte estoy limpio, de ahora en adelante iré a los Goim. Este pasaje es mal entendido, muchas veces no entienden bien qué es lo que está pasando aquí y hoy queremos ver las teologías del reemplazo desde este capítulo. Cómo Shaul refutaba todas estas teologías que hoy se enseñan como verdades. Creo que algunos han escuchado la siguiente conclusión que extraen de estos versos aquí del capítulo 18. Muchos dicen hoy, bueno, Shaul, conocido como Pablo en el cristianismo, predicó a los judíos, pero luego cuando los judíos no aceptaron su evangelio, comenzó a predicar a los gentiles. Como sabemos que la teología del reemplazo tiene que ver con el reemplazo de la iglesia por Israel, este es uno de los versos claves que usan en las teologías del reemplazo. Todo estaría bien y hasta aquí se entendería de esa manera si no fuera por la continuación de este capítulo. Este capítulo no termina ahí. Verso 7-8 dice: por lo tanto los dejo, y se fue a la casa de un hombre temeroso de Adonai llamado Tito Justo, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Junto a la sinagoga. Crispo, el presidente de la sinagoga, llegó a creer en Yeshua junto con toda su casa. También muchos de los corintios que oyeron y creyeron fueron inmersos. Hicieron tevilá. Quizás Shaul aquí no se refería a todos los Yehudim, sino solo a personas específicas en un lugar específico. Shaul no estaba diciendo aquí que él iba a abandonar el ministerio a los judíos, que ya no iba a contactar a ningún Yehudí, porque él mismo es el que escribe en el libro de Romanos que la Bet Sorah, las buenas noticias de redención son primeramente para el pueblo Yehudí. Esto del capítulo 18 es un caso aislado que se está presentando y no es la verdad general de toda la escritura, porque después de que Shaul dice esas palabras,
la palabra sigue hablando de judíos convertidos a Yeshua. Y no cualquier tipo de judíos, como vemos aquí, judíos que viven cerca de la sinagoga y el presidente de la sinagoga, Crispo, el presidente de la sinagoga. Aquí estamos hablando de una sinagoga judía, de una sinagoga tradicional. Esto es lo que estamos viendo aquí en el libro de Hechos, donde vemos que no es lo que la gente piensa. No es que Shaul ahora abandonó definitivamente al pueblo yudí y ahora se va a dedicar solamente a predicar a los gentiles, a levantar la iglesia, a levantar iglesias y a llenar el mundo de iglesias con gentiles. No es eso. No es lo que dice aquí la palabra del Eterno. Cuando vemos esto aquí, Shaul no se refería a todos los yudí. Él se refería a esta reunión que él había tenido, personas específicas en un lugar específico, y sus acciones aquí no recuerdan las palabras de Yeshua en Mateo 10:14, cuando él dice: pero si las personas de una casa o pueblo no les dan la bienvenida o no les prestan atención, salgan y sacudan el polvo de sus pies. Si las personas de una casa o un pueblo no les dan la bienvenida, o sea, no es algo generalizado como han hecho los teólogos de la teología del reemplazo, y es la manera como convencieron a todo mundo. Si leen solamente los versos en los que ellos se apoyan para fundamentar su teología del reemplazo, pues han sembrado el veneno, el virus de toda esta teología en las personas. Debemos entenderla desde la luz que Yeshua está hablando aquí. Si las personas de una casa o pueblo no les dan la bienvenida o no les prestan atención, salgan y sacudan el polvo de sus pies. Eso es lo que está haciendo Shaul. Cuando nosotros vemos unos versos antes de esto que está hablando Yeshua, en Mateo 10:6, vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es lo que él dijo en Mateo 10:6. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Yeshua dijo claramente que habrá Yehudim que le aceptarían y habrá Yehudí que lo rechazarían. Ya él había mostrado toda esta verdad. Ahora, en principio Shaul lo que hizo fue esto. Después de sacudir sus vestidos en esa sinagoga, él siguió adelante. ¿Y qué pasó después? Volvió a los Yehudim, porque él no estaba hablando de manera general. No estaba hablando de que, como enseña la teología del reemplazo, miren, fue a partir de aquí que el ministerio de Shaul se dedicó exclusivamente a los gentiles. Hay algo que se conoce como el capítulo perdido de Hechos, porque Hechos, Mashiach Elihim, en todas las versiones que se conocen hoy día, en las versiones romanas, cristianas, no tiene terminación. O sea, el capítulo llega el momento en el capítulo 28 que se rompe el comentario como si le hubiesen arrancado el resto, lo que sigue, porque está inconcluso, no se ha terminado. En las teologías del reemplazo se ha enseñado que como Hechos no se terminó, entonces hoy nosotros continuamos cerrando la historia de Hechos. Pues resulta que eso no es cierto. Hechos tuvo un fin. Hechos se terminó. Hechos, el asunto es que hay un capítulo que se llama el capítulo perdido de Hechos, que es el capítulo 29. En todas las versiones está hasta el capítulo 28. Yo creo que solamente la Torah viviente en este momento tiene el capítulo 29. Se llama el capítulo perdido de Hechos. Fue un capítulo que se encontró en la literatura en los países árabes. Y ahí aparece el capítulo perdido. En una versión aparece el capítulo 28.
Lo pudimos encontrar en el tiempo en que estábamos haciendo todo este trabajo. ¿Qué es el capítulo 29? El capítulo 29 es la continuación del ministerio de Shaul entre los judíos. O sea, parece que a propósito las teologías del reemplazo quitaron ese capítulo, porque sin ese capítulo ellos querían comprobar que definitivamente Shaul se quedó con las ganas de visitar a los judíos de Roma, se quedó con el deseo de visitar a las comunidades judías, y resulta que el capítulo 29 habla de todo el ministerio de Shaul entre las comunidades judías, cómo el ministerio de él los entró como Yeshua le había ordenado. Y por lo que él dice que también tuvo que estar muchas veces en prisiones, por la esperanza. ¿Cuál esperanza? Por la esperanza de la restauración de las 12 tribus de Israel. Él habló varias veces esto, y en el capítulo 29 se ve eso, cómo él encontró incluso a Yehudim, descendientes de Shelomo, de Salomón, cómo él visitó España, que siempre fue el deseo, cómo visitó toda la costa y subió hasta arriba a Francia, lo que hoy es Francia, toda esa zona, visitando comunidades judías. Entonces, esto de la teología y con el hallazgo del capítulo 29 de Hechos, que lo puede leer en la Torah Viviente, incluso con un comentario que se hace para poder explicar que fue como a propósito que se hizo que desapareciera el capítulo 29, porque el capítulo 29 echa a tierra toda la teología del reemplazo. Y no es lo que la teología del reemplazo enseña con respecto a este capítulo, de que Shaul un día abandonó a los judíos y se dedicó a predicar exclusivamente a los de las naciones, a levantar iglesias en todos lados. No es eso, porque Yeshua había dado una orientación y cuando pasaba algo en algún lugar, tendrían que actuar como está sucediendo aquí con Shaul. Después de sacudir sus vestidos, él siguió adelante. ¿Y qué pasó después? Volvió al pueblo Yehudí y hasta el líder de la sinagoga, como vemos aquí, creyó. Eso pasó después de la experiencia. Si es que en la administración, digamos, del Creador, estuviera abandonando él al pueblo Yehudí, no tenía por qué Shaul entonces seguir visitando a las comunidades judías. Pero aquí, después de esto, él va a la comunidad y hasta el líder, como vemos aquí, de la sinagoga creyó. Pero eso no es todo. En el mismo capítulo, más adelante, mire lo que leemos. Capítulo 18 y 19. Shaul permaneció allí por un tiempo, entonces se despidió de los hermanos y zarpó para Siria, después de haberse cortado el cabello en Cencrea, porque había hecho voto de nazareato. Con él estaban Priscila y Aquila. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí, pero él mismo entró en la sinagoga y mantenía el diálogo con los judíos. Entonces no es esto que han enseñado las teologías del reemplazo. El ministerio de Shaul siguió desarrollándose entre los Yehudim. Es decir, fue más allá hasta los Yehudim. Él siguió en las ciudades y nosotros vemos el ministerio de Shaul cuando leemos todo el libro de Hechos, incluso después, como le digo, del capítulo 18. Vemos que Shaul siempre que iba a algún lugar, a alguna ciudad, a algún país, siempre iba primero a las sinagogas. Siempre iba al pueblo Yehudí, como vemos aquí. Él mismo había escrito, Shaul, por ejemplo, en Romanos 1:16, cuando dice, pues no me avergüenzo de las buenas noticias de redención, porque es el poder de Adonai para traer salvación a todo aquel que cree. Si son Yehudim primero o arameos, sirios del exilio, de las naciones. Y esto es lo que es más interesante aquí, en Hechos 18, 20, 21. Cuando le pidieron que se quedara con ellos por más tiempo, no accedió.
Sin embargo, en su despedida dijo: tengo que guardar la fiesta que viene en Jerusalén. Entonces no ha abandonado a los Yehudim, como le hacen creer las teologías del reemplazo, que como el pueblo judío no creyó, entonces Shaul lo desechó. ¿Cómo es que Shaul sigue predicando en las sinagogas entonces? ¿Y cómo es que él ahora dice que tiene que guardar la fiesta que viene en Jerusalén? Pero si Adonai lo permite, regresaré a ustedes otra vez a los judíos. Y entonces zarpó a Éfeso. Resulta que la base de la Quejilá en Éfeso eran Aquila y Priscila. Los servidores de Éfeso eran Aquila y Priscila. ¿Quiénes eran ellos dos? Aquila y Priscila eran Yehudim que estaban en la sinagoga. Ahora usted se puede imaginar esto. Resulta que ahí había Yehudim que aceptaron a Shaul y aceptaron su ministerio. Aceptaron el mensaje de Yeshua. Y ahora, al final de este capítulo, leemos la historia de otro Yehudim que se une al ministerio de Shaul. Otro Yehudim llamado Apolos. Ellos no son gentiles, son Yehudim que están llevando este ministerio. Apolos era un judío, digamos, tradicional. No tenía muy bien claro el conocimiento de Yeshua, pero cuando él se une al ministerio de Shaul, dice que Aquila y Priscila lo instruyeron. Aquila y Priscila instruyeron en cuanto a las buenas noticias de Yeshua. Y de aquí en adelante, él predicó acerca de Yeshua a los Yehudim. O sea, el ministerio sigue fortaleciéndose para el pueblo Yehudim, demostrándoles que Yeshua era el Mashiach. Ahora, todo este capítulo 18, que es el capítulo central de las teologías del reemplazo, ha sido muy mal enseñado, muy mal entendido, ha sido manipulado, y por eso necesitamos leer todo este capítulo. Todo el capítulo 18. Aquí habla de cómo los Yehudim transmitieron la palabra de Yeshua a los Yehudim. Cómo estos ministerios y también cómo habían comunidades judías que se cerraban al mensaje. A esas comunidades o a esos pequeños grupos que se cerraban, pues hacían lo que Yeshua había dicho, que se sacudiera el polvo, y eso era lo que Shaul estaba haciendo, pero era con una comunidad, no era con todo el pueblo, como hoy se cree y como hoy muchas veces se enseña. Ellos mismos, el Eterno está mostrando aquí es cómo el pueblo Yehudí fue el encargado de traer todo este mensaje de salvación, incluso hasta nosotros hoy día. Cómo llegaron a otro Yehudim en otras ciudades que conocemos por los mensajes a las Kehilot. Por ejemplo, en Apocalipsis, Revelación 2 y 3. Eso no eran iglesias. La gente cree que eso eran iglesias. No, eso no son iglesias, son Kehilot. Cuando nosotros vemos la palabra del Eterno en Primera de Kefa tiene un secreto aquí cuando comienza a escribir esta carta y dice: Kefa, un emisario de Yeshua HaMashiach. Nadie tiene duda de que Kefa es un emisario de Yeshua. ¿A quién va dirigida la primera carta de Kefa? A el pueblo escogido de Adonai que vive como expatriado. ¿Quién es el pueblo de Adonai que vive expatriado? Bueno, es Israel. Es todo Israel que está en el exilio, que vive como expatriado en la Galut, o sea, en el exilio, donde tenían ellos conocimiento de que estaban los expatriados en el Ponto, en Galut ya, en Capadocia, en la provincia de Asia y en Bitinia. Eran los lugares que ellos ya habían en ese tiempo identificado que habían comunidades de Israel, comunidades del pueblo escogido de Adonai.
Cuando nosotros vemos en la provincia de Asia, en la provincia de Asia, lo que habían era unas comunidades israelitas. Y ahora, cuando usted ve el capítulo 2 de Revelación, 2 y 3 es el mensaje de Yeshua a las 7 comunidades del remanente de Israel en Asia, a las que ya Kefa había identificado. Entonces, estas comunidades no son iglesias cristianas. El cristianismo surge después del año 1500. Aquí lo que hay son Kehilot. 2 y 3 siempre se caracteriza por eso. Escribe al Malak del Mashiach en la comunidad de Éfeso. Es una Kehilá, no es una iglesia cristiana. Son las comunidades Yehudim, las comunidades de Israel que se han identificado en esas zonas. Lo que el Eterno está mostrando es cómo se fortalecieron estas comunidades y cómo estas comunidades judías prosperaron. El ministerio de Shaul no es que se cerró, ni ninguno de los ministerios de los emisarios de Yeshua, porque todos ellos recibieron la misma comisión. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue el llamado de Yeshua. Cuando ustedes reciban el Ruach, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Yehudá, primero en Jerusalén, luego en Yehudá, y luego a las otras naciones. O sea, ¿dónde están todas estas ovejas perdidas? Hay que buscar a las ovejas perdidas. ¿Cómo es que el ministerio de Yeshua se va a dejar a mitad de camino? Todos ellos continuaron, y en Revelación lo que estamos viendo es cómo muchas comunidades de Israel comienzan a levantarse en los lugares donde se identificaron que estaban estas comunidades. Esto, mis hermanos, nos habla directamente del llamado del pueblo de Israel. Vemos aquí cómo Elohim usó a los mismos Yehudim que vivieron en la diáspora y que también predicaron el mensaje de Yeshua. Primeramente a los Yehudim, como ellos habían recibido la orientación, y luego a todos aquellos que aceptaron la palabra de Elohim. Shaul vio cómo funciona esto, vio cómo en esto se revela verdaderamente según este orden especial de Elohim y cómo había que seguir este orden, este trabajo. Hoy, mis hermanos, después de todo este tiempo, nuestro Padre no ha cambiado su plan. Él dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, más un llamamiento tan grande que hay en el plan de nuestro Padre. En Romanos capítulo 3, Shaul, él respondió una pregunta. Cuando él mismo preguntó, ¿cuál es la ventaja de ser Yehudí? ¿Cuál es la ventaja de ser Yehudí? Hoy la gente no cree que hay una ventaja. Shaul pregunta, ¿cuál es la ventaja de ser Yehudí? Y él dice que la ventaja es que es una ventaja en todos los sentidos. Pero lo más importante es que nuestro Padre Celestial confió al pueblo Yehudí la palabra de Elohim, la cual él mismo les ordenó difundir por toda la faz de la tierra. Resulta que todo es muy simple, entonces el plan es muy simple entenderlo. Elohim tiene un llamado en el que se revela la salvación para el pueblo Yehudí. Y el pueblo Yehudí tiene que llevar esta salvación a todas las naciones. Eso es lo que Yeshua mismo habló con la mujer de Shomrón. La salvación viene de los Yehudí. Por un lado, porque Yeshua es un Yehudí. Y por otro lado, porque el pueblo Yehudí recibe la comisión de llevar esta salvación a todas las naciones. Y lo que ellos nos están mostrando es justamente este aspecto. Ahora, nosotros sabemos que hay un enemigo que odia al pueblo Yehudí, porque sabe que si el pueblo Yehudí acepta su llamamiento, entonces el enemigo llegará a su fin. Pero muchas personas en el sistema iglesia se han obsesionado con las diversas versiones de la teología del reemplazo.
Nosotros mismos necesitamos ser los primeros en estar claros, mis hermanos, en este llamamiento. ¿Cuál es la principal versión de la teología del reemplazo? La principal es que Elohim rechazó al pueblo Yehudí y que ahora todas las bendiciones que están en las Escrituras, que anteriormente eran para los judíos, como enseñan ellos, ahora pertenecen a la iglesia. De otras naciones, iglesias que no tienen nada que ver con el pueblo Yehudí. Que las bendiciones, dicen las teologías del reemplazo, pertenecen a la iglesia y las maldiciones pertenecen al pueblo de Israel, según ellos, según esta teología. La segunda, esa es la primera versión de la teología del reemplazo. La primera es esa, que el Eterno ha reemplazado a Israel por la iglesia, que ahora la iglesia es la que tiene las bendiciones y que Israel ahora tiene las maldiciones. Pero estamos viendo cómo Shaul presentó esta verdad de una manera tan clara. Ahora, la segunda es que los Yehudí tienen otra forma de salvación, que les basta con permanecer en la Torá, observar todas las cosas legalistas, mantener la dieta kosher, pero esta es solo una forma de vida, esto es una forma de vida, no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con la vida diaria, no tiene nada que ver con el camino judío de la salvación. ¿Por qué? Porque Yeshua es el camino de la salvación revelado en las escrituras judías, primeramente para el pueblo Yehudí, como dice Shaul. Los primeros que deben aceptar el mensaje de Yeshua como el Mashiach es el pueblo Yehudí, y luego todas las naciones. Otra cosa que se enseña es que Elohim ahora está reuniendo a la iglesia de todas las naciones y debe incluir el número completo de naciones, aunque este texto de Romanos 11:25 no habla del número, sino de la calidad de los creyentes de otras naciones, que está directamente relacionado con la salvación de Israel. Y cuando lleguen los tiempos de problemas, entonces Elohim exaltará a la iglesia y comenzará a trabajar con el pueblo Yehudí. Eso es lo que enseña la teología del reemplazo. Son muchas las cosas que se han inventado a lo largo de los siglos de existencia del sistema iglesia desde el comienzo para impedir que el pueblo Yehudí entre en la plenitud de su vocación. Esta verdad no se ha hablado abiertamente, esta verdad siempre ha estado oculta, pero el Eterno en este tiempo está revelando sus escrituras. La meta de nuestro Padre en este tiempo es que el pueblo Yehudí entre en la plenitud de su vocación, en la plenitud de su llamamiento. Nuestro Padre nunca reemplazó al pueblo Yehudí con la iglesia. Fueron teologías, hombres que inventaron todas estas mentiras que han engañado a las personas. Pero hoy nuestro Padre está interesado en que el pueblo Yehudí entre en su vocación, en su llamamiento. Vivimos en una época en la que esta verdad está siendo restaurada. Nuestro Padre está rompiendo las cadenas del antisemitismo en la iglesia. Y por eso es importante que nos fortalezcamos en la oración por la salvación del pueblo Yehudí. Que el pueblo Yehudí tome su llamamiento. Que el pueblo Yehudí entre en la plenitud de su llamamiento. Como dice la palabra, que cuando el pueblo Yehudí sea salvo, cuando un Yehudí es salvo, es vida de entre los muertos. Necesitamos el ministerio de ellos, necesitamos el ministerio de cada Yehudí. Así como el Eterno nos ha mostrado las gran bendiciones que trae un Yehudí cuando se convierte. Un Shaul, por ejemplo, un Kefa, un Yohanan. Cuánta bendición han traído, mis hermanos, por 2000 años. Son ministerios tan poderosos. Y hoy
necesitamos orar con mucho encargo por el pueblo Yehudí, para que ellos tomen su lugar. Necesitamos fortalecernos en la oración de la salvación por el pueblo Yehudí. No podemos nosotros perder el encargo de esto. Este tiempo de oración, por ejemplo, que nos da el Creador, cada fin de mes, cada último domingo del mes, 12 horas de oración, es porque necesitamos que esto se lleve a cabo. El principal interesado en que el pueblo Yehudí tome su lugar es nuestro Padre, es Él mismo. Y por eso Él nos está llamando a esto. Cada uno debe tomar esto como una responsabilidad. Si de verdad usted ha salido de las teologías del reemplazo, si ha sido libre de las teologías del reemplazo, cada fin de mes debe estar en este tiempo de oración por el pueblo Yehudí. Unirse, hacer equipo, hágase un equipo y comience a orar. Y si se puede reunir en la Quejilá a orar por los hermanos ese día, un gran retiro de oración ese día. Pero nosotros que hemos visto la verdad necesitamos hacer las cosas, mis hermanos, como el Eterno nos está ordenando. Esta ha sido la instrucción de Yeshua con respecto al pueblo Yehudí. Ahora, esta refutación, mis hermanos, debe ser clara para nosotros. ¿Cómo refutar la teología del reemplazo? Cada uno de nosotros debemos ser claros en esto. El ministerio del Sheliach Shaul, conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo, ofrece, como vemos, una refutación significativa de la teología del reemplazo a través de sus enseñanzas, a través de su ministerio, a través de sus escritos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. La teología del reemplazo sostiene que la iglesia ha sustituido a Israel como el pueblo elegido de Elohim, que la iglesia, que sus líderes ahora son los que tienen la bendición y que el pueblo Yehudí tiene la maldición. Sin embargo, Shaul presenta una perspectiva diferente. El verdadero Shaul presenta una perspectiva muy diferente que subraya la continuidad y la inclusión de Israel en el plan de salvación de Elohim. Veamos algunos puntos con relación a esto. La fidelidad de Elohim a Israel, la fidelidad de nuestro Elohim con el pueblo de Israel. Hoy, debido a esta teología del reemplazo, así como muchos judíos se oponen a Yeshua, por la teología del reemplazo muchos judíos se oponen a Shaul, porque creen que Shaul infundió odio, infundió estos cambios, creen que él es el padre que creó las iglesias en vez de Israel. O sea, hay muchas cosas, pero es un mal entendimiento, no es así. Así como a Yeshua le cambiaron su ministerio en el cristianismo, o sea, le pusieron otro ministerio que no es el de restaurar las tribus perdidas en el cristianismo. Pero vamos a ver que nunca es lo que el cristianismo enseña con relación a Shaul. Shaul presenta la fidelidad de Elohim a Israel. En su carta a los romanos, enfatiza que Elohim no ha rechazado a su pueblo Israel. Él enfatiza muchas veces esto. Elohim no ha rechazado a su pueblo Israel. En Romanos 11, 1 y 2 dice, digo pues, pregunta, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? Ni se les ocurra la idea, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió desde antes del principio del mundo. ¿O no saben lo que el Tanakh dice de Eliyahu? Él implora a Elohim en contra de Israel. Cuando el Eterno le responde, Shaul, mis hermanos, defiende y refuta lo que el cristianismo enseña. El cristianismo enseña que Elohim rechazó a Israel y lo reemplazó por la iglesia. Shaul le hace una pregunta,
a cada pastor, a cada líder, a cada cristiano, ha desechado Elohim a su pueblo? ¿Qué es lo que se oye en las predicaciones, en las enseñanzas, en los cultos? Ni siquiera se les ocurra la idea. Es una idea de la teología del reemplazo. Nunca pasó esto. Shaul está derribando, mis hermanos, estos puntos de la teología. Segundo, Shaul dice que el remanente de Israel, Shaul habla del remanente de Israel, siempre ha existido, siempre ha habido un remanente fiel. No todo Israel, fueron algunos, como en el lugar donde Shaul se sacude su túnica, pero no era todo Yehudí que rechazaba. Así como cuando Yeshua estuvo aquí en su ministerio, las multitudes que vemos nosotros que siguen a Yeshua son multitudes judías. Lo que Yeshua dice es que había problemas en el liderazgo, porque el liderazgo como habían tantas corrientes, había mucho liderazgo que tenía sus propias enseñanzas y eran totalmente contrarias a Yeshua, pero el pueblo amaba a Yeshua. Vemos 5,000, vemos 4,000, sin contar mujeres y niños, y habla de comunidades judías grandes que seguían a Yeshua. Shaul dice que ha habido siempre un remanente fiel, siempre ha habido un remanente fiel de Israel. Romanos 11:5 dice, y de la misma manera en el tiempo presente, hablando en el tiempo de Shaul y hablando también para nosotros, de la misma manera en el tiempo presente se ha levantado un remanente escogido conforme a su bondad, y no porque ellos hayan hecho algo para merecerlo. Esto, mis hermanos, indica que Elohim continúa trabajando dentro de la nación de Israel, manteniendo a un grupo, manteniendo a un remanente fiel, creyentes fieles a la Torá, creyentes fieles al Brit Hadashah, creyentes fieles a Yeshua. Hay un remanente. Ese remanente, mis hermanos, es el que mantiene a Israel. Es un remanente de Israel el que mantiene la verdad vigente. Es un remanente, y bendito el Eterno por ese remanente. Esto destruye la idea de que ya el Eterno no está trabajando con Israel, sino con la iglesia. Eso no es una teología. Ahora viene un punto muy importante que toca Shaul con relación a esta teología, y es lo que aparece en Romanos 11, 17 al 24, y es con relación al injerto de los gentiles. Miremos cómo es que Shaul presenta este hecho aquí. Si nosotros estamos entendiendo que el Eterno no ha rechazado a Israel, que siempre ha habido un remanente, ¿qué es lo que el Eterno está haciendo entonces con los gentiles? Bueno, mira lo que dice Romanos 11, 17 al 24. Aquí Shaul utiliza la metáfora del olivo para describir la relación entre Israel y los gentiles. Los gentiles son injertados en el olivo. Los gentiles, lo que hace Yeshua es salvarlos, limpiarlos e injertarlos en el olivo que es Israel. Hay un olivo silvestre y hay un olivo cultivado. Este olivo cultivado, el olivo que el Eterno siempre ha trabajado, el olivo que se refiere a Israel, este Israel que recibió la Torá, que tuvo profetas, que tiene sus patriarcas a los cuales vino Yeshua, este es el que recibió la Torá, este es el olivo cultivado. Los gentiles no tienen nada de esto, pero cuando creen en Yeshua, son limpiados, son podados, son perdonados y son injertados en el olivo Israel. Pero no reemplazan al olivo. Comparten, como dice Shaul aquí, la misma raíz, comparten las mismas promesas, la misma palabra, son educados en la misma Torá, en las mismas instrucciones. Injertados, no reemplazados. Esto, mis hermanos, echa por tierra la teología del reemplazo. El propósito del Eterno era tener un gran árbol de olivo.
todos injertados en el mismo olivo, todos pertenecientes al mismo pueblo, todos en la misma educación, bajo la misma cultura, bajo la misma orientación. Romanos 11, 17, 18 dice, porque si algunas de las ramas han sido desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soportas a la raíz, sino la raíz a ti. Otro punto que toca Shaul aquí es la salvación futura de Israel. Shaul anticipa un tiempo en el futuro en el que todo Israel será salvo. Romanos 11, 26, 27. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá a Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Mis hermanos, en todo esto vemos el papel continuo de Israel en el plan de Elohim. Shaul sostiene que los dones y el llamamiento de Elohim son irrevocables, no se pueden quitar en Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Adonai. En sus cartas, Shaul habla también de la unidad en Yeshua, la unidad en Yeshua HaMashiach. Shaul enseña que en Yeshua HaMashiach no hay diferencia entre Yehudí y gentil. Ahora, entendamos qué es lo que Shaul está diciendo. Y en esto necesitamos nosotros que nuestra mente sea renovada. ¿Qué es lo que significa esto que está diciendo Shaul aquí? No hay diferencia entre Yehudí y gentil, entre judío y griego. Él dice en el libro de Gálatas 3, 28, 29. No hay diferencia entre un Yehudí, entre un arameo, entre un esclavo en un libre. No hay varón, no hay mujer, porque todos ustedes son Kol Israel Echad. Todos ustedes son uno en el Mashiach, uno en Israel. Y ya que ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham, son semen de Abraham y herederos según la promesa. ¿Cómo debemos entender esto? Si el Eterno me está diciendo que sí hay una gran diferencia entre lo que es Israel y las naciones, entre lo que es el árbol cultivado de olivo y el árbol silvestre, ¿cómo es que de un momento a otro dice que ya no hay diferencia? En cuanto al llamamiento, en cuanto al papel que Israel debe cumplir, hay una diferencia con los gentiles. En cuanto a la salvación en Yeshua, no hay diferencia. Y Yeshua salva a un israelita, salva a un yehudí, salva a un gentil y los injerta a todos o nos reinjerta a todos en el mismo árbol. En cuanto a la salvación, todos necesitamos a Yeshua. En cuanto a la salvación, no hay ahora diferencia, pero cuando somos salvos, todos somos injertados en el mismo árbol, en la misma nación de Abraham. Debemos tener la misma orientación, tenemos que tener la misma cultura. O sea, esta diferencia que está diciendo aquí Shaul entre Yehudí y gentil es en cuanto a la salvación. En cuanto al acceso a Elohim, no hay diferencia porque todos necesitamos a Yeshua, pero en cuanto a que no podemos decir hoy las naciones e Israel son la misma cosa. No, Israel es la nación escogida. Shaul siempre ha mostrado eso. Y la meta del Creador es que todos seamos injertados a esta nación. Y en esta nación hay un remanente. En esta nación hay un remanente y es ese remanente el que nosotros debemos buscar. ¿Cuál es el remanente? El remanente es el remanente que tiene la Torá. Es el remanente que cree en Yeshua. Es
el remanente que ha vuelto al Eterno a través de las buenas noticias de redención. Y los que no también necesitan venir a ese remanente. Hoy hay este remanente. Todos nosotros hoy somos Kol Israel Ejad. Somos uno en Israel. Por un lado somos uno en el Mashiach, pero por otro lado somos uno en Israel. En Yeshua obtenemos la salvación y cuando Yeshua nos salva, nos introduce en su reino, que es Israel. Es este remanente que dice el Eterno que siempre ha estado, como dice Shaul. Aún en la actualidad, en los tiempos de Shaul, había un remanente y Shaul era parte de ese remanente. Shaul era uno de los pioneros de ese remanente en su tiempo. Hoy también hay un remanente y todos tenemos que venir, salir del viejo sistema, salir del sistema iglesia, de sus falsas enseñanzas, salir de su teología y unirnos todos a Yeshua y a Israel. Es lo que el Eterno ha establecido. Resumiendo, mis hermanos, este ministerio de el Sheliach Shaul reafirma, confirma que Elohim sigue siendo fiel a Israel. Que Israel, la nación de Israel, sigue teniendo un papel esencial en el plan de redención del Eterno. Y la inclusión de los gentiles, la inclusión de los de las naciones, de los Goim, no reemplaza a Israel. Nunca el propósito del Creador fue reemplazar a Israel como lo hizo el sistema iglesia. Cuando se inicia el sistema iglesia por allá en el concilio de Nicea, se apartaron, pero la meta del Eterno era a través de Yeshua injertar en el mismo pueblo a los de las naciones. Y Yeshua hace una obra completa, Yeshua hace una obra de renovación, de restauración, de perdón, de limpieza, de educación, de formación, de perfeccionamiento, para que todos pertenezcamos a este reino. La meta del Creador es incluir a los gentiles que creen en Yeshua en el mismo pueblo, no que los que creen en Cristo reemplacen a Israel, que es lo que hemos visto nosotros en los programas que Roma levantó en tiempo pasado, creyendo y convencidos erróneamente de que el Creador había reemplazado a Israel y que ahora era la iglesia la que tenía la bendición e Israel tenía la maldición. Siempre lo vieron de esa manera por estas teologías. Pero la meta del Eterno era incluir a los ex gentiles o incluir a aquellos que iban siendo salvos para ampliar el pueblo de Elohim, para engrandecer el pueblo de Elohim, manteniendo en el pueblo la integridad de todas las bendiciones, la integridad de las promesas, cumpliendo todo lo que él había hecho con Israel. Y es lo que estamos viendo nosotros en el remanente actual, en nosotros que somos parte de este remanente. Cómo nuestro Padre está cumpliendo todas las promesas que él hizo a Israel. Y cómo cada día el sistema de iglesia y sus diferentes teorías y sus diferentes teologías quedan expuestas, quedan derrumbadas por la luz que el Eterno está trayendo en nuestros días. Bendito eres tú, nuestro amado Rey, por hablarnos, por aclararnos, nuestro Padre, por traernos tu luz en este tiempo, porque también hoy hay un remanente actual, amado Rey Yeshua. Hay un remanente actual a través del cual tú estás trabajando. Un remanente, Padre, que está en Eres Israel. Un remanente, Padre, que está en las naciones, que también estamos dispersos, Padre, pero con una meta. Es con traer tu revelación, traer la visión, Padre, clara de tu propósito en nuestros días. Te agradecemos, Padre, por que podemos refutar, entender, Padre, cómo en tu misma palabra tú refutas, Padre, todas estas teologías del reemplazo. Y te bendecimos, Padre, por asegurarnos de que hoy tú sigues trabajando con tu pueblo, que tu pueblo tiene las bendiciones, los pactos, las promesas, y que hoy, Padre, somos parte, estamos aquí para engrandecer tu pueblo,
para aumentar tu pueblo, para traer a muchas personas a tu pueblo, y enseñar, Padre, la misma Torá, el mismo Mesías, y pertenecer a este maravilloso remanente, Padre, de este fin del tiempo. Bendito eres tú, nuestro Mesías y Rey Yeshua HaMashiach. Amén.